Señor, cúbreme. Yo sé que estás aquí, aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Yo sé que estás aquí, aunque no te sientas, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Nos cubre, hermano. Él nos guarda en la semana. Él va obrando. Nadie sabe lo que viene el lunes. Nadie conoce lo que está por delante. Podemos despedirnos de aquí y quién sabe qué sucederá. Por eso clamamos aquí y pedimos la cobertura de Jehová. Aleluya. Esa cobertura que tenía Job, donde Satanás lo acusó delante de Dios. Él estaba cubierto, él estaba bendecido. Esa cobertura está disponible para ti. Cuando tú clamas su cobertura, cuando tú clamas su poder, dice que Él envía ángeles a guardarte. Dice que Él envía ángeles a cuidar tu hogar, tu casa, tu vida, tu familia. Puedes entregar a tus hijos, tus nietos en las manos del Señor y Él no falla. Él no falla, Él es real. Él guarda a sus hijos. Él guarda a la familia de Dios. Él es el que nos cubre de toda acechanza del mal. Y Él puede obrar en nosotros. Cuando venga Clámala, clama eso. no desfalleceré. Esa voz, dígalo. Que tú eres mi seguridad.
sus manos al cielo. Él te cubre. No desfalleceré. Profetice. Profetiza sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tu familia. Tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cubra tu iglesia de las acechanzas del enemigo. Cura tu pueblo, Señor, de toda estratagema de Satanás. Cura tu pueblo, Señor. Aplauda al Rey que vive para siempre. Señor, en esta mañana oramos por tu palabra. Oramos por ella, Señor. Háblanos en este día, Señor. Háblanos por medio de tu palabra en esta mañana. Te entregamos todo a ti, Señor, ahora. Ya hemos adorado. Hemos entrado al lugar santísimo a ministrar adoración a ti, Señor. Porque tu palabra dice que hemos sido creados para la alabanza tuya, Señor. El pueblo tuyo alaba tu nombre, Señor. Y así lo hemos hecho. Porque así dice tu palabra que hemos sido creados para la alabanza tuya, Señor. Y ahora recibimos tu alimento, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma se alimenta del alimento que viene de ti, para pelear la buena batalla de la fe, para estar firme y adelante contigo, Rey. En el nombre de Jesús reprendemos toda distracción, Señor. Todo espíritu contrario a la cruz del Calvario, abolido a la cruz del Calvario, en la autoridad que nos da tu palabra, en la autoridad que nos da Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, clamamos por eso, Señor, y confiamos que eres bienvenido, Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo, aquí. Háblanos, Señor. Háblanos, porque tú eres el que convence de pecado a nuestras vidas, Señor. Tú eres el que nos convence cuando estamos en error. Eres tú el que nos abre los ojos para ver que estamos mal, Señor, y poder tener una oportunidad para alinear nuestra vida a ti, para alinear nuestro corazón a ti, Señor, y entrar en sintonía contigo en esta nueva semana que comienza, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, mi Rey. Tomen sus asientos, amados hermanos. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a la presencia de Dios? Qué maravilloso es poder estar aquí hoy día alabando su nombre. Dios es bueno. Amén. Amén. Espero que hayan tenido una buena semana y que sobre todo en estos momentos estén preparados, listos para poder escuchar una palabra del Señor. Venimos tratando una serie, para los que están mirando por las grabaciones, que tiene que ver con el arrepentimiento, como una evidencia de que Dios ha hecho algo con nuestras vidas. La idea es que si nosotros decimos que Jesucristo vive en nosotros, algo se tiene que notar. Y eso es el arrepentimiento. Y curiosamente, el arrepentimiento es la gran evidencia que Jesús nos dejó de que Él ha hecho algo con nosotros. La semana pasada hablamos de la consecuencia de no arrepentirnos, que tiene que ver con contristar al Espíritu Santo. Pero a su vez vimos que el arrepentimiento puede restaurar nuestra comunión con Dios. Y esto es curioso porque la palabra arrepentimiento se repite 46 veces aproximadamente en las Biblias, dependiendo de la traducción que utilicemos. Pero siempre es para hablarnos acerca de este proceso en la vida cristiana que tiene que ver con reconocer nuestros errores, enmendar nuestro camino y volvernos hacia Dios en busca de perdón y un cambio de vida. Cuando Jesús habló de arrepentimiento, utiliza la palabra griega metanoia o metanoeo o metanocia, dependiendo de la traducción griega que utilicemos. Pero Él siempre se refiere a esto como un cambio de mente, un cambio de conducción en nuestra vida para que nosotros nos volvamos hacia Él. Dios quiere cambiar la manera en la que piensas de ti mismo.
y en la que piensas de los que te rodean. Eso es el arrepentimiento. Cambiar la manera en la que piensas de ti mismo y de la forma en los que te rodean. Y hoy día vamos a hablar acerca de algo súper relevante para esta serie. Vamos a leer 10 versículos que cuentan una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento. Así que para los que tengan Biblia, abra su Biblia, por favor. Para los que tengan en el celular, enciendan sus Biblias. Y para los que no la trajeron, revisen la pantalla o escuchen las palabras, porque vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a leer los 10 versículos de Jonás, capítulo 3. ¿Lo tiene? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, de extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Yo quisiera orar una vez más por este mensaje. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, por permitirnos estar aquí sanos y salvos. Señor, usa todo lo que vamos a hablar hoy día para la edificación de tu iglesia. Que esta palabra, Padre Celestial, pueda ser como un bálsamo para aquel que está herido, que pueda ser como un vaso de agua en medio de un desierto para aquel que está desolado, que pueda ser, Señor Jesús, una nueva fuerza para aquel que está cansado, para aquel que está oprimido, en el nombre de Jesús. Amén. Llénanos, Señor. Si yo pudiera colocar un título a este mensaje, porque usted sabe que me gusta colocarle título para que no nos olvidemos, sería el siguiente: Nínive, la señal de una comunidad que se arrepiente. Ese sería el título: Nínive, la señal de una comunidad que se arrepiente. Yo recuerdo cuando era niño que a mí me enseñaron un coro que era más o menos así. Decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Vamos, ayúdeme. Por eso el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y Glub se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Jonás debe ser uno de los personajes más emblemáticos de la escuela dominical. Yo recuerdo todas las veces que lo pinté adentro de una ballena, que por cierto hay algunos que dicen que no era una ballena, sino que era un gran pez. Pero yo recuerdo que escuché predicaciones, canté canciones aludidas a este personaje, porque era el símbolo máximo de la desobediencia. Era la persona que estaba por allá arriba, pero no por haber hecho algo bueno, sino porque desobedeció. Dios lo manda a predicar a Nínive y él no quiso.
Él pagó su boleto a Tarsis y camino Dios lo interrumpe, él es arrojado al mar, viene un gran pez, se lo traga y 40 días y 40 noches ese hombre pasa dentro de ese vientre y después cuando él se arrepiente y clama y se humilla delante de Dios, el pez dice en la historia que lo vomita para que cumpla la voluntad de Dios. Pero resulta que Jesús, 500 años después, Él tiene otra interpretación de lo sucedido. Jesús tiene otra opinión, que incluso es contraria a la que usted y yo podemos haber escuchado. Jesús en Lucas capítulo 11, Él después de liberar a un endemoniado, se pone a discutir con los fariseos, porque los fariseos le dicen, este echa a los demonios porque es hijo de Satanás. Y Él en medio de esa confrontación, Él le dice, yo soy lo que soy. Y es en ese momento cuando un fariseo le dice, entonces si tú eres el Mesías, danos una señal. Y en Lucas 11, 29 al 30, Él le dice, esta generación es mala. Demandan una señal, pero la señal no les será dada, sino la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Según yo, la señal de Jonás era su desobediencia, pero Jesús tiene otra interpretación. Para Jesús, la señal de Jonás tiene que ver con el texto que leímos, que toda una ciudad se arrepintió y se humilló delante de Dios. Y honestamente, creo que lo que logró Jonás, ni tú ni yo lo hemos logrado en esta nación. Ese desobediente se transformó en un avivador. Ese símbolo de la rebeldía se convirtió en el evangelista más grande del Antiguo Testamento. Y sin duda a mí me encantaría ser como Jonás, con ese resultado, porque aún su desobediencia tuvo un gran resultado que honestamente creo que ninguno de los que estamos aquí hemos podido tener con una ciudad. Ahora, Jonás tenía una razón para no obedecer a Dios. Jonás inicialmente no quería ir a predicar a Nínive porque él tenía prejuicios en su corazón y él tenía dolor. Para que entiendan esto, les voy a explicar un poco qué es lo que estaba pasando aquí en los tiempos de Jonás. Nínive era la capital de un imperio muy grande en esos años que se llamaba el Imperio Asirio. Y ellos eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Porque Israel, por el territorio que tiene, hasta el día de hoy hay una guerra. Porque el territorio es rico en minerales, en petróleo, y hasta el día de hoy se pelean por ese pueblo. Y los asirios eran tan crueles que ellos se aprovechaban de la debilidad de Israel. ¿Y cuál era la debilidad? Que Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo de agricultores y pescadores. Entonces no tenían armas para defenderse. Pero ellos sí. El imperio asirio era un imperio guerrero. Tenían estrategias de guerra, tenían tropas. Y ellos se aprovechaban de Israel en este sentido. Ellos esperaban que Israel sembrara. Y cuando venía el tiempo de la cosecha, ellos descendían, se robaban la cosecha, mataban a los niños, violaban a las mujeres y llevaban esclavos a Nínive, el imperio asirio. Y Jonás temía que si él predicara en esa ciudad, Dios podía perdonar esa ciudad. Jonás no oraba, nunca oró para que esa ciudad se arrepintiera. Jonás oró para que la gloria de Dios descendiera, pero con fuego, y matara a todos los ninivitas. Esa era la oración de Jonás. Y por eso él no quiso obedecer a la voz de Dios, porque él sabía. Él dijo, Dios me está mandando a predicar, pero hay dos posibilidades: que se arrepientan o que no se arrepientan.
Pero yo sé que mi Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y yo sé que si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar, y yo no quiero que pase eso. ¿Y por qué Dios quiso salvar a Nínive? Esa es mi pregunta para ustedes hoy día. ¿Por qué a Dios le plació salvar a Nínive? Hay muchas teorías, si cotejamos con libros, pero yo me quedo con una que está en la misma Biblia. Cuando en Jonás capítulo 1 Dios le dice a Jonás: anda a Nínive porque ha subido su maldad delante de mí. La razón por la cual Dios llamó a Jonás a predicar era porque había maldad en Nínive. Esa era la razón. Y eso es importante, queridos hermanos, porque no hubiera habido predicación en Nínive si no hubiera habido maldad. Es decir, la misión existió porque existió pecado. Y Dios llamó a Jonás porque antes de destruir Nínive, por causa de su maldad y su pecado, Dios necesitaba enviar un mensajero que dijera: si no se arrepienten, esto va a pasar de aquí a 40 días. Y para los que estudian la Biblia, la mayoría de los teólogos sistemáticos están de acuerdo en ubicar a Jonás como un profeta menor. Si ustedes estudian la Biblia, se van a dar cuenta que hay 5 clasificaciones: libros, el Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales, profetas mayores, profetas menores. Y Jonás pertenece a este grupo de profetas menores, que es de Oseas hasta Malaquías. Y estos profetas menores tenían una particularidad. Si los leemos sistemáticamente, usted se va a dar cuenta de que todos tenían en común una cosa: llamaban al arrepentimiento a un pueblo. ¿Por qué? Porque a veces pasaban 40 años, 60 años sin que se levantara un profeta. Y Dios de repente apartaba a hombres y mujeres para decir: así dice el Señor, conviértanse de sus malos caminos. Y en esta oportunidad, el profeta que Dios levantó, seguramente después de 60 años, fue Jonás. Pero Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y Dios elige a un pueblo como Nínive, una ciudad grande, al igual que sus maldades, para que Jonás vaya y predique. Y nosotros podemos decir lo mismo hoy día. La necesidad de predicar el evangelio en esta ciudad es porque hay maldad y pecado. Y la gente necesita conocer a un Dios que nuevamente les dice: vuelvan a mí. Pero lo que me impacta en este texto no es la desobediencia de Jonás. Eso no es, porque en la historia de la iglesia y de la Biblia siempre ha habido desobediencia. Dios siempre ha levantado gente que no quieren obedecer al llamado. Entonces eso no es novedad. Y así como Dios siempre llama a gente y a lo mejor desobedecen, hay otros que sí quieren obedecer. Entonces eso no es novedad. Lo que a mí me llama la atención es la reacción que tuvo el pueblo ante la predicación de Jonás. Porque ¿qué sucede con una comunidad que se arrepiente? Porque el título es la señal de una comunidad que se arrepiente. Entonces, ¿qué pasa con una comunidad que se arrepiente? Versículo 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. En el Antiguo Testamento, vestirse de cilicio era una práctica habitual que simbolizaba un duelo, un arrepentimiento, una humildad delante de Dios. Y el cilicio, queridos hermanos, era una tela áspera porque se hacía de piel de camello o de cabra. Entonces vestirse con cilicio picaba la piel. Y por el calor del día y el sudor te provocaba heridas. Entonces, cuando las personas se vestían de cilicio, no solamente era una tela oscura, sino que andaban encorvados,
porque si ellos se erguían, podía entrar más sudor y había más heridas al final del día. Entonces era muy común que alguien que se vista de cilicio y de duelo ande así. ¿Sabe? Para mí es inevitable no hacer la comparación cuando en la primera epístola de Pedro a los judíos de la dispersión, Pedro les dice: vístanse de humildad, como vestirse de cilicio. Vestirse de humildad. Pero volviendo al punto, Jonás tenía un mensaje que la gente creyó inmediatamente. No fue necesario hacer una gran campaña, no fue necesario hacer grandes canciones. No, la gente creyó inmediatamente el mensaje de Jonás. Y el mensaje de Jonás era uno solo: arrepiéntanse. Y para ir finalizando, yo le pido que usted pueda ir a su Biblia y pueda leer los versículos del 6 al 9 conmigo. Jonás estaba predicando, llevaba un día predicando. Y la gente empezó a creer. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Me gusta esa pregunta. Me fascina. Porque veo un rey arrepentido. ¿Sabe? Me impresiona porque él no conocía a Jonás. A él le contaron que andaba un judío diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero él no escuchó a Jonás predicar. Llegó la noticia y él la creyó inmediatamente. Y se despojó. Y dijo: ¿saben qué? Yo no sé si está bien lo que estamos haciendo. No sé si hay que hacer esto o no. Pero no coman nada. Vístanse todos así. Porque quién sabe si a lo mejor Dios se arrepiente de hacernos este daño y no lo hace. ¿Quién sabe si al dejar ese hábito que te está llevando a pecar, Dios hace algo contigo? ¿Quién sabe si al saludar al hermano con el que estás peleado, Dios genera una reconciliación en tu vida y manda bendición? ¿Quién sabe si al eliminar contactos que te están haciendo daño, si al eliminar amigos, fotos, Dios hace una restauración por fin en tu vida? ¿Quién sabe si al rectificar tu actitud y pides perdón a aquel que dañaste o perdonas a aquel que te dañó, Dios hace algo en esta iglesia? ¿Quién sabe si por esa actitud de arrepentimiento en tu corazón Dios salva el lugar donde trabajas? Y no solamente se salva el lugar donde trabajas, sino que ese mensaje se empieza a expandir y Dios empieza a salvar esta ciudad. ¿Quién sabe si al hacer eso Dios hace algo con nosotros? Y yo en esta ciudad veo 3 prácticas que si nosotros las aplicamos en nuestra vida, algo vamos a poder generar en el reino de Dios. ¿Quieres saberlo? Oramos aquí y terminamos, porque ya creo que ya les di harto. ¿La decimos o no? Amén. Número 1, ayuno. Todos, desde el pequeño hasta el más grande, hasta los animales, ayunaron a Dios. De hecho, la Biblia dice que el rey se sentó sobre ceniza. Y usted dirá: uy, qué asqueroso. Pero no, resulta que en esos años la ceniza era una forma de mostrar dolor.
de profundidad de dolor. Entonces cuando el rey se sentaba en ceniza, era: estoy profundamente triste. Y él se sentó en ceniza. Pero todos ayunaron. ¿Sabe? Hace años que yo no escucho de una iglesia que esté haciendo ayunos congregacionales. Años. Estamos hablando de años. De una iglesia que se pongan todos de acuerdo y digan: vamos a ayunar mediodía para buscar la llenura del Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? El ayuno, queridos hermanos, no es efectivo si solo dejamos de comer. Eso le sirve al cuerpo. Va a bajar de peso, te lo aseguro. Pero el ayuno cristiano es efectivo si nosotros pasamos tiempo de búsqueda profunda en oración y en la palabra. Ahí es efectivo el ayuno para nosotros. Quizás para los médicos el ayuno es efectivo si tú dejas de comer. Pero para nosotros el ayuno efectivo tiene que ver con un periodo de oración y reflexión profunda de la Biblia. ¿Con qué objetivo? Hacer que nuestro carácter sea moldeado por la palabra de Dios. No que yo escoja los textos que más me convengan para acomodar la Biblia a mi vida, sino ver esas áreas que no están bien dentro de mí para que el Espíritu Santo las transforme, para que el Espíritu Santo haga algo. Y déjame decirte que si tú estás batallando con una tentación, con algo en tu vida, que tú dices: yo necesito ayuda del Espíritu de Dios, ayuna. De verdad, vas a bajar de peso, pero sobre todo vas a ser lleno de la sabiduría espiritual para enfrentar el problema. Y la segunda cosa que yo veo aquí es que hubo un despojo. El rey no solo ayunó, sino que se despojó de su vestidura para vestirse de cilicio. Y ya les expliqué que el cilicio era una vestidura que se usaba en tiempos de penitencia, cuando había juicio o cuando había arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? En el Nuevo Testamento, Pablo dice: despójense del viejo hombre y de sus costumbres. La Biblia dice que cuando vino el hijo pródigo, Dios lo primero que hizo fue cambiarle la vestidura. Y yo creo que hay una vestidura que todos nosotros tenemos, aunque sea un hilito en nuestra vestidura. Y usted dirá: ¿cuál es? El orgullo. Porque todos tenemos orgullo. ¿Y sabe cuál es el peligro del orgullo? Proverbios capítulo 17, versículo 15. El orgullo te lleva a la destrucción. Ese es el problema. Y yo creo, honestamente, que cuando tú te vistes de cilicio, te estás vistiendo de humildad, de reconocer que no te la puedes solo. Porque somos bacanes, pero no tan bacanes. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres bacán, pero no tan bacán. Yo les explicaba a los músicos en el retiro de alabanza que todos nosotros somos bacanes porque Dios nos dio talento, nos dio dones, nos dio capacidades para hacer las cosas, pero no somos tan bacanes porque nos equivocamos, porque fallamos, y sobre todo porque cuando alguien nos intenta corregir, lo mandamos al carajo. ¿Y qué me vienes a hablar tú? Si yo soy como soy. Y está bien, Dios no quiere cambiar tu esencia, Dios te hizo único, no hay ninguna otra persona que tenga tu misma huella digital, pero Dios quiere cambiar tu corazón. Porque si tú quieres ser usado por Dios, entonces Dios tiene que cambiar tu corazón. Esa es la única evidencia de que Jesús ha hecho algo en tu vida: arrepentimiento.
De hecho, la semana pasada vimos el versículo de Pablo: quítense de vosotros toda ira, enojo, maledicencia, rencor, chisme y toda malicia en ustedes. Pero yo creo que esto va más allá. Primera de Corintios capítulo 6 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Después del día del 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me edifica. No todo te edifica. ¿Sabes qué? Dios te dio libertad. Dios te ha dado libertad, y ese es el mensaje del evangelio, que ya no hay culpa, pecado, remordimiento. Dios te ha dado libertad, pero la libertad en Cristo tiene 3 restricciones. Todo te es lícito, pero cuídate de que lo que estás haciendo, 1, no te domine, 2, te convenga, y número 3, te edifique. Si lo que estás haciendo te conviene, te edifica y sobre todo no te está dominando, esa es la libertad en Cristo. Esa es la libertad. Pero si por el contrario tú te sientes dominado, hoy no sé cómo sacarme a esta persona o a este problema de encima, no me conviene tomar esta decisión, y más encima no me edifica, sino que va a destruir lo que yo estoy haciendo, entonces hay que tomar decisiones. Y número 3, vestidura nueva. El rey se despojó de su vestidura de grandeza para vestirse de humildad, de cilicio, para que todo el pueblo viera que su rey estaba dolido por el pecado que había en su vida. Dios quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y el objetivo de esto no es que seamos mejores personas, sino que seamos más parecidos a Jesús. Que la gente pueda ver en ti, ¿saben qué? Hay un cambio de actitud en esta persona. Y todos tenemos que cambiar algo. Hay cosas que nos van a costar más, pero para eso es la iglesia, para que nos edifiquemos mutuamente. Pero la idea es que si nosotros estamos en un trabajo secular, nos conozcan más por nuestras acciones buenas, que digan: no, este es cristiano más encima y mira cómo tiene el carácter. No, la idea es que Dios haga algo en nuestras vidas. Y a lo mejor Dios puede usarte con algo tan básico, hermano, como saludar a alguien. Y a veces Dios no te puede usar en el saludo, porque hay gente que no te va a querer saludar. Pero Dios sí te puede usar en otro aspecto, que es un consejo, hacer algo extra, algo más, sembrar esa milla extra. El rey se despojó de sus vestiduras. ¿Y saben por qué estamos hablando del arrepentimiento? Porque hay un reino de Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios quiere entrar en tu vida. Y Jesús es más que el salvador de tus problemas. Y déjame decirte eso: Jesús no es el salvador de tus problemas, aunque puede ayudarte a resolverlo. Jesús no es el sanador de tu cuerpo, aunque puede sanarte y tiene poder para hacerlo. Jesús es el salvador de tu alma, que estaba muerta en delitos y pecados, pero que tú ahora has sido reconciliado con Cristo. Tienes una herencia. El reino de los cielos es el punto. Y el reino de los cielos es esta perspectiva de Dios. Es lo que provoca que el Espíritu Santo haga algo en nuestras vidas. Busca el reino y no la añadidura. Versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios se arrepintió, hermano. Ya dijimos que el arrepentimiento es cambiar la opinión y la actitud que yo tengo hacia algo, hacia alguien. Dios cambió de opinión.
y no hizo el mal. El pueblo de Nínive vio a Dios descender con bondad y favor. Que de hecho, si usted lee después el versículo 4, la gloria de Dios descendió en esa ciudad. Dios no hizo el mal que dijo que les iba a hacer. Nínive, queridos hermanos, es la señal de una comunidad que se arrepintió y por causa de eso vio el favor de Dios en su vida. Nosotros, si nos unimos, podemos ver el poder de Dios en esta iglesia. Nosotros, si nos arrepentimos, podemos ver un avivamiento, porque no hay avivamiento sin arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Dios no se arrepintió del mal porque ellos se vistieron de cilicio, el rey se sentó en ceniza y ayunaron. Dios se arrepintió porque se convirtieron de su mal camino. Dejaron de ser así. Esa es la señal. Conviértanse de su mal camino. Esa es la clave. Y si de algo sirve en todo este mensaje que dimos hoy día, que sea para eso, para que ustedes digan: hay algo más que tengo que hacer. Y yo lo dije, yo no soy ni un adivino ni un acusador para decir qué cosas están bien y qué cosas están mal en ti. Tú te conoces, tú sabes qué hay en tu vida. Yo lo que te invito es a aprovechar la presencia de Dios y decir: Señor, aquí está mi vida. Quiero despojarme como se despojó el rey de Nínive. Y quiero ver tu perdón, tu salvación. Póngase en pie. Y a mí me gustaría orar. A lo mejor hay alguien aquí que necesita oración. Y si te sientes débil en la fe, yo te invito a pasar acá adelante. Y si no, inclinen sus rostros porque vamos a orar. El propósito no es que se llene esto acá delante de gente. Ese no es el propósito. El propósito es que esta palabra pueda entrar en tu vida. Tú sabes, tú conoces qué hay en ti. Y dile ahora al Señor: examíname. Examina mi corazón. Examíname. ¿Sabe qué? Dios se arrepintió del mal que ellos hicieron solo porque ellos cambiaron la manera de pensar y la manera de vivir. Y el rey ni siquiera sabía si lo que estaba haciendo estaba bien. El rey dijo: a lo mejor Dios se apiada, pero no sé si esto está bien, pero quiero hacerlo. Tú te conoces, tú sabes lo que hay en ti. Y el Espíritu de Dios está aquí. Yo no quiero orar por ti solamente para que tú pases acá adelante y oremos. No, la invitación a orar es si tú te sientes cansado, si tú quieres entregar algo al Señor. Pero más allá de la gente que pase o no pase aquí adelante, el objetivo es que tú le digas a Él: examíname. Porque hay cosas nuevas que Dios quiere derramar en ti, pero no las puede derramar si tú estás así. Dios quiere un cambio. Padre Celestial, vamos delante de ti, humillados, Señor, reconociendo, papá, que tú eres justo, sabio,
recto de corazón y que tú tienes planes para nuestras vidas. Jesús, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestras intenciones. Lava nuestras intenciones, Señor. Lava nuestra vida. Y que tu favor, que tu perdón descienda, Señor. Y que nosotros estemos seguros de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. La señal de Nínive es que se convirtieron de su mal camino. Ayúdanos entonces a dar esa misma señal, a dejar aquellas cosas que no convienen, que no edifican y que están dominando nuestra vida. Queremos ser libres para ti, libres completamente para ti. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor. Levanta tus manos al cielo y empieza a decirle: quiero ser más. Que no sea una frase más, que sea una realidad. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.